que estoy dejando entrar todavía de la sala. Ya, ahí sí. Entonces, a propósito de estos conceptos que estábamos revisando, veíamos, ¿no es cierto?, que ya podemos empezar a armar algunas ideas iniciales para poder entender mejor, ¿no es cierto?, la naturaleza del derecho del trabajo como disciplina jurídica. Y en ese sentido, entonces, estoy aquí. Sí. Ya, ahí sí. Entonces, en ese sentido, yo les había dejado que un texto cortito del profesor Palomeque para que pudieran revisar algunas ideas, ¿no es cierto? Que si bien hay varias cosas que son conceptos ya más técnicos que todavía no hemos visto, estamos, ¿no es cierto?, con algunas ideas que nos van a servir para poder entender mejor la naturaleza particular del derecho del trabajo como disciplina jurídica. ¿Ya? Y en ese sentido, creo que hay como tres ideas centrales del texto que me gustaría que conversáramos para poder discutir, ¿no es cierto?, y ver a partir de eso algunas otras ideas. Primero, ¿no es cierto?, que el texto acá lo que indica o lo que señala es que el derecho al trabajo se ha tenido que ir transformando, ¿no es cierto? Que el derecho al trabajo no ha quedado estático, que es algo que también indicamos en la clase anterior cuando decíamos, mire, el derecho al trabajo se caracteriza precisamente por su dinamismo, porque ha tenido que irse actualizando a los tiempos, porque cambian las condiciones o las situaciones que tiene que regular. Y en ese sentido, entonces, el derecho al trabajo no tiene más opción que irse adecuando a las nuevas condiciones, pero ahí también, ¿no es cierto?, el texto explora que no siempre es tan fácil o no siempre es tan efectivo en esta transformación y no siempre, ¿no es cierto?, logra seguir cumpliendo su objetivo a propósito, ¿no es cierto?, de esta transformación constante que debe realizar para poder cumplir con su objetivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me parece que una primera idea importante que señala el texto y que podemos conversar es que habla, ¿no es cierto?, que el derecho al trabajo tradicionalmente ha debido cumplir ciertas funciones, ¿ya? Y si ustedes se fijan, da a entender también, ¿no es cierto?, como esta idea de que el derecho al trabajo ha sido necesario, se ha, ¿no es cierto?, requerido su intervención a propósito, ¿no es cierto?, de diversos momentos en la historia, pero que ha debido cumplir funciones específicas, ¿no es cierto? ¿Qué les parece esto? Porque de hecho señala ahí cuáles son estas funciones que ha debido desempeñar. ¿Qué les parece esa idea y si están de acuerdo o no, o si les genera duda o no, cuáles son las funciones que debe realizar? ¿Alguien se atreve a comentar algo al respecto? Se atreve a que quiera hablar, no que sea algo que tengan que arriesgarse para poder opinar, porque asumo que todos lo leyeron. ¿Qué pasa ahí entonces con las funciones que ha debido cumplir el derecho al trabajo? ¿Aló? Sí, hola, Sofía. Sofía González, hola. El texto hablaba de que el derecho del trabajo cumplía una función canalizadora e integradora y que ¿Ya? formaba un equilibrio entre esta relación desigual del empleador y el trabajador, más o menos. ¿Ya? ¿Y qué significa? ¿Perdón? No, eso sí. Ah, ya. Gracias, Sofía. ¿Y qué significará entonces esta relación equilibradora, ¿no es cierto? Que habla también ahí de este, habla como, dice alguna frase como que es una función social, o sea, una función de equilibrio social o algo así. ¿Qué relevancia tendrá esto? ¿O por qué el derecho, ¿no es cierto? Que esto también ya, a propósito de lo que conversábamos en la hora pasada, pero ¿por qué el derecho entonces ha debido cumplir esa función? Hola, profe. Hola. Yo creo, o sea, bueno, no creo, más que nada,
que leí ayer, era que se cumplía esto para que no se transgredieran ningún derecho más como del trabajador, ni que tampoco esta dinámica de superioridad del empleador no pasara más allá de los mismos trabajadores. Ya, entonces, ¿no es cierto? Si se fijan, tiene que ver también con lo que conversábamos ahora, ¿no es cierto? De cómo poner ciertos límites también al actuar del empleador y por otro lado, ¿no es cierto? También garantizar ciertos mínimos a los trabajadores, ¿ya? Y ahí también, ¿no es cierto? A propósito de estas funciones que también lo vincula mucho con la idea de el sistema económico. ¿Ya? Y que también, ¿no es cierto?, habla en algún momento, ¿no es cierto?, de este equilibrio que tiene que hacer entre el sistema económico y la función social, que también, ¿no es cierto?, abre la puerta o abre la idea, ¿no es cierto?, de que aquí estamos ya, que el espectro de la regulación es mucho más amplio, ¿no es cierto?, no una cuestión específica de trabajador-empleador, sino que también, ¿no es cierto?, influye en otros ámbitos. ¿Y qué relación entonces existe en eso? ¿Por qué es tan relevante los fenómenos económicos, que son precisamente a los que hace referencia el texto, con la regulación del derecho al trabajo? ¿Por qué el derecho al trabajo tendrá que adecuarse en cuanto a su contenido a los fenómenos económicos o los cambios económicos o históricos que se vayan desarrollando? Porque ha pasado por diferentes modelos, tanto también gobierno autoritario, democrático. Entonces ha debido adaptarse en la historia, a través de la historia, a ese tipo de corriente. Entonces siempre ha tenido un constante cambio y, como mencionó usted, dinámico. Ya, ¿cierto? Aquí, ¿no es cierto? Es muy importante la idea de que los fenómenos históricos también van moldeando un poco cómo tiene que ser la regulación, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo incluso de posturas políticas que haya en un momento determinado, también va a influir en cómo se va a entender esta regulación o cuál es el contenido que se le va a dar, ¿ya? Y precisamente, ¿no es cierto?, ahí en los cambios económicos, y si recuerdan, ¿no es cierto?, el texto da varios, como ejemplo, varias situaciones en las cuales, ejemplos, ¿no es cierto?, en los cuales, a propósito de los cambios económicos, se han tenido que realizar diversas modificaciones en ciertas áreas. ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando empieza a decir, mire, aquí, producto de los problemas económicos, la crisis económica, el derecho al trabajo ha tenido que hacer varias cosas para tratar de adaptarse, para tratar de transformarse, ¿no es cierto?, y de seguir cumpliendo esta función. Y ahí da varios ejemplos, no sé si alguien se acuerda de eso o les genera alguna duda o les queda alguna duda con alguno de esos casos. Porque ahí, por ejemplo, hablaba de que a propósito de los cambios económicos, ¿no es cierto?, y de cómo el derecho al trabajo se tiene que transformar precisamente, ¿no es cierto?, por los cambios de estrategias empresariales que se van llevando a cabo, ¿no es cierto? Ya decía, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando van cambiando las transformaciones empresariales, la descentralización, los procesos de globalización también que también, ¿no es cierto?, van afectando cómo se comportan los trabajadores, las organizaciones. Entonces, lo que señala el texto es que efectivamente hay una relación súper estrecha en cómo estos cambios económicos o estas transformaciones en el mercado de trabajo, si se quiere, también, ¿no es cierto?, van moldeando cómo se van desarrollando las relaciones de trabajo, y ahí entonces donde el derecho al trabajo tiene que intervenir y no le queda otra que tener que adaptarse, tener que transformarse a esta nueva regulación, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, viene la última pregunta, y es, ¿por qué? ¿Por qué simplemente el derecho al trabajo no podría decir, ok, pase lo que pase, vamos a tener esta regulación porque nuestro objetivo es proteger a los trabajadores? Por lo tanto, pase lo que pase con la realidad económica, el derecho al trabajo va a mantener su regulación más estática, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿No es cierto? Ya dijimos que el derecho al trabajo es dinámico, pero ¿qué pasaría si no lo fuera en el fondo? ¿Cuál sería el problema ahí? No serviría para los problemas que dan los trabajadores. O sea, ahora mismo no está dando abasto con lo que hablamos de los trabajos por aplicaciones.
Entonces no puede quedarse estático, incluso hay trabajos que ya ni siquiera existen, como los son los del zapatero y todo eso, que ya están prácticamente obsoletos. Ujú. Exactamente, ¿no es cierto? Y esa es la gracia, ¿no es cierto? Y de por qué tiene que transformarse, porque efectivamente el objeto que regula, que uno puede decir, ha sido el mismo siempre, desde el inicio del derecho al trabajo. Vamos a ver, ¿no es cierto? Es la relación entre un trabajador y Profe, un empleador. ¿Sí? hablaba harto el texto, o sea, sobre eso que estaban hablando de cómo ha mutado, que por ejemplo antes se regulaban otros tipos como de oficios, por decirlo así. Hoy en día hablaba harto sobre la mundialización, sobre cómo no ha abierto como las puertas a la producción afuera, todas esas cosas. Entonces, más que también me quedé yo mucho con el tema de que no fuera solamente algo como regulación tema país, sino que ya se necesitaba una regulación a nivel mundial. Porque claro, los problemas, ¿no es cierto?, se van repitiendo en los distintos ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto? Eh, Gracias, Isabel, ahí hay un buen también, una buena idea que desarrollar y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con precisamente esto, que efectivamente el objeto de estudio del derecho al trabajo ha sido siempre el mismo, ¿ya? Relación desigual entre trabajador y empleador. Pero ¿qué es lo que va cambiando? Van cambiando, ¿no es cierto?, las condiciones en las cuales este trabajo se va realizando. Y como decía, ¿no es cierto? También, claro, hay oficios, ¿no es cierto? Trabajos que ya no se desarrollan o que a lo mejor con la regulación que hay es suficiente porque ya están resueltos los problemas, pero estos cambios económicos, estos factores históricos, ¿cierto? Estos movimientos que no dependen del derecho al trabajo, no dependen de las partes involucradas muchas veces, hacen que el trabajo o la forma de realizar el trabajo también vaya cambiando. Y hoy día, ¿no es cierto?, efectivamente nos encontramos frente a nuevos desafíos. Todo este tema, ¿no es cierto?, efectivamente de las aplicaciones, el tema, ¿no es cierto?, de hoy día de la globalización, que es tan relevante y que, claro, hace 50 años atrás era ciencia ficción. Por lo tanto, uno podría decir cómo el derecho al trabajo iba a regular algo que no existía, pero a la vez no puede seguir regulando las mismas instituciones porque están ido, o sea, las mismas formas de trabajo porque están ido cambiando, ¿ya? Y pensemos, ¿no es cierto? Y también lo decía el otro día, un ejemplo mucho más palpable ahora, ¿no es cierto? Que producto de la pandemia precisamente han cambiado la forma de trabajo. Bueno, uno es el caso, ¿no es cierto?, de las aplicaciones que ya hemos visto cómo han aumentado un montón y sin ninguna regulación, ya entonces por eso ahora el derecho al trabajo está ahí, ¿no es cierto? Bueno, no siempre llega a tiempo, que también es un cuento que vamos a revisar, ¿no es cierto? Porque efectivamente, claro, ¿qué pasa mientras el derecho regula? No hay nada aún, ¿no es cierto?, en concreto. U otro ejemplo que también nos puede servir, ¿no es cierto?, para estos efectos, el tema del teletrabajo, ya que efectivamente vamos a ver que en Chile estaba regulado el teletrabajo, más que regulado estaba permitido. El teletrabajo siempre había existido. De hecho, hay una reforma ahí que era del año 2001, si no me equivoco, que permitía el teletrabajo. Pero las personas que realizaban teletrabajo probablemente eran muy pocas, era un trabajo que no tenía mayor impacto en nuestra sociedad, en nuestro, ¿no es cierto?, la producción económica, que existía, sí, pero era una cuestión completamente secundaria. Vino la pandemia y teletrabajo para muchas personas. Entonces, claro, hay que actualizar, ¿no es cierto? Porque hoy día, ¿no es cierto?, esto es lo que tiene relevancia. De hecho, una de las primeras leyes que se dictaron cuando partió la pandemia, ¿no es cierto?, después del estado de excepción y todo el tema sanitario, fueron, ¿no es cierto?, regular, por ejemplo, el teletrabajo. Luego vamos a ver si esa regulación sirve o no sirve, si cumple su objetivo o no cumple su objetivo, que esa es otra cosa. En nuestro caso en particular, ¿ya? Pero como también, ¿no es cierto?, decían, esto también tiene que ver con una cuestión más global, más macro, ¿no es cierto?, de que son problemas o desafíos que se plantean en todo el ordenamiento jurídico, porque el trabajo ha ido cambiando. Probablemente en algunos ordenamientos jurídicos el impacto es más fuerte, porque tienen otro tipo de regulaciones que permiten, ¿no es cierto?, que el impacto sea mayor o menor, en otras, ¿no es cierto?, estos fenómenos dejan la escoba. Entonces va a depender de cada país, pero las formas que se realiza el trabajo y que el trabajo se tiene que adaptar influye, ¿no es cierto?, en cómo se tienen que ir regulando estas instituciones. Y por eso, ¿no es cierto?, es que el derecho al trabajo
ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones para que tenga sentido, ¿no es cierto?, para que pueda cumplir su objetivo, porque como decía, ¿no es cierto?, si se queda regulando las mismas cuestiones que hace 50 años atrás, que hace 100 años atrás, probablemente ninguna de las normas nos serviría mucho, y al contrario, habría muchas situaciones que son mucho más importantes, que son mucho más frecuentes, que no tendrían ninguna regulación. ¿Ya? Entonces, por eso es interesante, creo yo, ese texto que, insisto, si bien no habla precisamente de la crisis ¿Profe? económica por pandemia, habla de lo otro, tiene mucha relevancia, ¿sí? A mí me llamó la atención un poco que se toma en cuenta el tema de que antes de la revolución industrial y todo el proceso de la industrialización, se hablaba también como de un sentido más colectivo de los trabajadores, y que ahora se habla como a raíz de la proletarización, como de ese sentido individual, o la individualización de los trabajadores en el sentido de la negociación y de la relación como con el poder empresarial. Pero en ese sentido, ¿cómo funciona el derecho del trabajo cuando la individualización es cada vez mayor, la competitividad es cada vez mayor, y esta separación como colectiva se ha pronunciado bastante? No sé si se cortó, Cami, o ahí... Terminan bastante. Es que justo se veía como cortó un poquito, pero no, pero escuchamos. Bueno, esa es una gran pregunta y un gran desafío pendiente también. Nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, hasta ahora en materia de derecho del trabajo como bien abstracto, porque estamos todavía, ¿no es cierto?, conceptualizando, pero vamos a ver, ¿no es cierto?, sobre todo a propósito de la evolución histórica, y por eso es que es tan importante que lo estudiemos, de cuál ha sido la relevancia, ¿no es cierto?, de la organización de trabajadores en el nacimiento y en el contenido que se le ha dado al derecho del trabajo, y cuál es la relevancia que esto tiene, ¿ya? En términos súper simples, porque no nos vamos a meter ahí todavía, porque eso ya es meterse más profundo, pero vamos para allá. Cuando nosotros hablamos de derecho individual o derecho colectivo del trabajo, estamos pensando que en el primer caso, en el caso del derecho individual, hay que referirse a la relación que se da entre trabajador y empleador individualmente considerado, ¿ya? Es decir, cuando el trabajador contrata con el empleador. En cambio, cuando hablamos de derecho colectivo, estamos pensando en que hay un grupo de trabajadores, una organización de trabajadores, después vamos a ver que eso tiene un nombre, que puede ser un sindicato, una federación, va a depender, ¿no es cierto?, pero pensemos en una organización de trabajadores que precisamente lo que hacen es organizarse para exigir al empleador condiciones comunes de trabajo. ¿Y cuál es la particularidad que tiene esa organización? Que claro, a través de la organización se puede también, o se tiende hacia el equilibrio de la relación de trabajo, que si nosotros miramos al trabajador individualmente considerado, uno dice, claro, el que tiene el poder ahí es el empleador, porque el trabajador individualmente, la única opción que tiene es aceptar o rechazar el trabajo. En cambio, cuando los trabajadores se organizan y forman una sola voluntad frente al empleador, hay un mayor equilibrio de poder porque tienen otras medidas de presión, ¿ya? De hecho, ¿cuál es la medida de presión por excelencia que tienen los trabajadores organizados colectivamente frente al empleador? Para exigir, ¿no es cierto?, la huelga. La huelga, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahí en qué consiste y cuáles son los efectos que esta tiene. Entonces, claro, vamos a ver, ¿no es cierto?, que la organización de los trabajadores es un elemento muy relevante para el nacimiento del derecho al trabajo, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, y que naturalmente siempre se ha entendido que la organización de trabajadores es lo que también logra darle este equilibrio al derecho al trabajo, y que por lo tanto en un ordenamiento jurídico donde el actor colectivo sea más fuerte, en general se logra que haya un mejor derecho del trabajo en sentido súper genérico, es decir, que se logra una mejor protección para los trabajadores. Al revés, en aquellos ordenamientos jurídicos donde la organización de trabajadores sea más débil, no sea tan fuerte, precisamente, por ejemplo, como lo que decías tú, de que va aumentando, ¿no es cierto?, el individualismo, qué sé yo, y que esta organización se va fragmentando. Entonces, ¿qué tenemos? Que los trabajadores tienen que hablar o negociar individualmente con los empleadores, y por lo tanto, en general, esas regulaciones son más
menos protectora para los trabajadores. Y eso también es un fenómeno súper relevante que estamos viendo hoy día, donde la tendencia es hacia tratar de fortalecer al actor colectivo, pues porque eso es lo que también le da fuerza al derecho al trabajo. Pero no siempre se puede, y depende mucho de todos estos factores que estamos conversando y sobre todo de los factores de regulación y factores históricos. Por eso es que es súper relevante lo que vamos a empezar a ver ya de evolución para poder, ¿no es cierto?, seguir avanzando con ese tema, ¿ya? Así que dejamos ahí ese tema en suspenso porque lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Igual tiene que ver con ese tema, pero en realidad es como súper cortito. Diga. O sea, los empleadores pueden, no sé si la palabra es como prohibir, pero no dejar que se cree un sindicato, porque yo sé que igual está regulado, pero por ejemplo me pasaba que muchas amigas que trabajaban, por ejemplo, no sé, pues como en trabajos como el Chuck E. Cheese, el McDonald's, cosas así, siempre como que habían problemas en generar o formar un sindicato, porque había problemas con los empleadores de que no querían o que no los dejaban. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede? ¿O es porque son trabajos que no están como tan regulados? No, a ver, ¿se puede formar sindicato? ¿Está prohibido? No. ¿El empleador puede prohibirlo? No. Pero ahí vemos, ¿no es cierto? Y que también es un aspecto interesante que vamos a ver, ¿no es cierto?, el derecho al trabajo entre realidad y ficción, si se quiere. Porque claro, uno le puede decir a los trabajadores, por ejemplo, tú das un súper buen ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, de comida rápida, ¿no es cierto?, que se llaman, que uno le puede decir, ya, formen un sindicato. Y si el empleador no quiere que formen el sindicato, ¿qué es lo que el empleador puede hacer? Y que probablemente va a hacer. Si no quiere que forme el sindicato, los trabajadores, ¿qué van a hacer? Echarlos. Despedirlo. Probablemente, ¿no es cierto?, los va a despedir. ¿Y por qué, ¿no es cierto?, en ese tipo de áreas es más fácil? Porque si ustedes se fijan en ese tipo de área económica, que no estoy diciendo que sea siempre así, pero por regla general, ¿quiénes son las personas que más trabajan en ese tipo de industria? Trabajadores jóvenes, part-time, ¿no es cierto?, y que son trabajos en general de cortos periodos, ¿ya? O sea, que trabajan por algunos meses, después se cambian, o sea, no son como trabajos permanentes, entonces donde hay mucha, en general, rotación de trabajadores. Y que por lo mismo, tradicionalmente los empleadores se han negado, y hay varios casos emblemáticos de empresas en que se empeñan en negar que los trabajadores formen un sindicato. Ahora, los trabajadores, según nuestra regulación actual, ¿pueden formar un sindicato igual? Sí, pueden formar sindicatos. Pero vamos a ver que dentro de la actuación del derecho colectivo, es decir, cuando ya hay una organización, una cosa es que se forme el sindicato, que formen el sindicato, ¿no es cierto?, que participen, ¿no es cierto?, que cumplan con todas las regulaciones, con que tengan personalidad jurídica, que puedan, ¿no es cierto?, tener su patrimonio, etcétera. Pero otra cosa es cuáles son los derechos que el ordenamiento le reconoce a ese sindicato, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, ¿ya? Y vamos a ver que por ahí va un poco el problema de fondo, ¿ya? Pero no me quiero ir mucho más para allá porque es más compleja la discusión. Pero fíjense que hoy día la tendencia ha ido cambiando un poco, porque si bien esa área, ¿no es cierto?, de comida rápida, que generalmente pasa esto, ¿no es cierto?, que como son trabajadores que están por poco tiempo, que dicen, ¿ay qué? ¿Para qué me voy a meter en atados? Porque si armo el sindicato me van a echar y yo necesito esta pega por este rato, qué sé yo, es una pega que generalmente, ¿no es cierto?, también tiene mayor flexibilidad de horario, cosas así. Entonces, generalmente, ¿no es cierto?, los empleadores podían ahí salirse con la suya, pero precisamente en los últimos años eso ha ido cambiando, y hoy día hay harta organización en este tipo de industria, donde se han ido formando sindicatos, y ahí el sindicato modelo, podríamos decirlo, como el que ha marcado la pauta en esa área, es el sindicato de Starbucks, que no sé si han visto o si alguien le siguió la pista, que es un caso súper particular en nuestro país, donde un tipo de trabajo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de la comida rápida, que también, ¿no es cierto?, en general son trabajadores jóvenes que van por un rato, que son part-time porque compatibilizan, ¿no es cierto?, el trabajo con otras obligaciones, y que por lo tanto es donde naturalmente en nuestro país nunca había habido sindicalismo fuerte, organización fuerte, porque precisamente son estos factores los que comentamos, ¿no es cierto?, que los ¿para qué me voy a meter en problemas? Bla, 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 bla.
pero que hace ya varios años que el sindicato Starbucks ha agarrado mucha fuerza y hoy día son como el paradigma de en algún lugar o posición donde tenían todo en contra para formar un sindicato, no solamente lo han formado, sino que es un sindicalismo súper fuerte y que de hecho, por eso les pregunto si alguno lo ubica y todo, porque también están muy involucrados en cuestiones sociales, ya en algún momento también estaban vinculados, por ejemplo, con los movimientos de No Más AFP, ahora también hay ciertos están bien metidos con el tema constituyente, entonces es un sindicato súper fuerte y que han puesto muy sobre la mesa el problema, y que es un caso muy de laboratorio porque, como les digo, es un área donde tradicionalmente tiene todo en contra para formar sindicatos por todos estos elementos que estamos comentando, pero que donde no solamente lo han hecho, sino que ha sido muy fuerte, y que han generado, de hecho tienen varias sentencias emblemáticas, han recurrido también a organismos internacionales, han hecho hartas cosas bien entretenidas y bien fuera de como de la línea, como fuera de lo común, sobre todo para esa área en particular. Así que ese caso lo vamos a estudiar de ahí, pero, o sea, de ahí no, más adelante cuando estemos en derecho colectivo, pero es un caso bien particular que vamos a revisar, pero para responder la pregunta en forma concreta, no, a los trabajadores no se les puede prohibir hacer un sindicato en esas áreas, pueden hacer sindicato. Otra cosa es cuáles son los derechos o funciones que se le va a reconocer a ese sindicato en particular, que va a depender de qué tipo de sindicato sea. Si es un sindicato de empresas, si es de trabajadores independientes, ahí va a estar la diferencia, pero no les pueden prohibir hacer o formar un sindicato, ¿ya? Así que vamos a ver que esa parte también es re entretenida y hay estos casos que revisar, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profesora, yo tengo una duda Sí. respecto de los trabajadores de construcción. ¿Ya? Tengo un caso bastante cercano en el cual yo le he dicho que por qué no forman un sindicato, porque la verdad ellos no tienen ni siquiera vacaciones. ¿Qué pasa con ese contrato? Porque es como, ya el contrato termina cuando termina la obra, pero después cuando renuevan ni siquiera tienen derecho a vacaciones, a recreación, etcétera. Trabajan muchas horas y no pueden descansar. Sí, ese es un tipo de contrato que en general, a ver, hablando bien en términos bien generales, el área de la construcción en general o es informal, eso quiere decir que muchas veces ni siquiera tienen contrato, sino que trabajan como así de palabra nomás, que vamos a ver cuáles son las implicancias que eso tiene. Y cuando les hacen un contrato de trabajo formal, generalmente el contrato es por una duración determinada. Y como dice, ¿no es cierto, Javiera? Depende de la obra. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando termine la pega de la obra, se acaba el trabajo. Entonces, esa figura está regulada en el Código del Trabajo y lo que sí se permite es que si se van haciendo contratos sucesivos, es decir, termina la obra y los vuelven a contratar al tiro y siguen trabajando, ese contrato ahí sí podría tener algunos derechos. ¿Cuál es el problema en la práctica? Que generalmente, ¿qué es lo que hacen? Termina la obra, dejan pasar un rato en el cual, ¿no es cierto?, muchas veces le dicen, no, están descansando, pero como dices tú, no le están pagando, por lo tanto no son vacaciones, sino que están sin pega, que es distinto, y después los vuelven a llamar. Entonces siempre van quedando los contratos como separados en el tiempo. Y eso hace, ¿no es cierto?, difícil cumplir con las exigencias que pone la ley de que sea un solo contrato continuo para que se entienda que es un contrato de duración indefinida. ¿Ya? Que también es un problema y que pasa mucho, sobre todo en el área de la construcción, donde señalaba, ¿no es cierto?, que tiene además ese problema que también un porcentaje importante de trabajadores que se desempeñan en esa área, no solamente, como que con suerte tienen ese tipo de contrato, pero muchas veces tienen contrato, o sea, no tienen contrato directamente, y es un trabajo bien informal, ya que los llaman para la pega, trabajan tantos días y después les pagan algo y después ya te volvemos a llamar. Es súper irregular. Y es un área súper complicada, porque además involucra un porcentaje importante de población, de personas que se dedican a esa área y que están ahí sin protección. Es una gran falencia del sistema. Y en otro sector donde también pasa mucho el tema de este tipo de contratos, en los trabajadores agrícolas, los temporeros, por ejemplo, que también pasa una figura parecida, ya que también, ¿no es cierto?, ocupa un número importante de trabajadores y que también tiene esta dicotomía, ¿no es cierto?, de que muchas veces el trabajo es derechamente informal
y que en otros casos es con este tipo de contrato. Que si bien se hizo una modificación hace poquito, yo diría unos 2 años atrás o 3 años atrás, para mejorar las condiciones de los trabajadores por obra, sigue siendo insuficiente. O sea, no es una buena regulación o una regulación efectiva que logre solucionar el problema y que consiga, ¿no es cierto?, cumplir con este objetivo de tutelar a los trabajadores. ¿Ya? Así que también vamos a verlo ahí, esos casos los vamos a estudiar cuando revisemos los tipos de contratos de trabajo. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar sobre los contratos por obra, los contratos indefinidos, etc. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda. Ya, bueno, vamos viendo que entonces ven que hay harta materia que abordar y hartos casos que muchas veces son súper cercanos, así que si tienen alguna duda los podemos ir revisando en estos términos. ¿Ya? Entonces, para ir redondeando un poquito las ideas y para poder avanzar con esta parte más general, nosotros ya dijimos que a partir de estos conceptos y de estas ideas que ya hemos ido revisando, ya tenemos alguna mayor claridad, ¿no es cierto?, de qué es lo que estamos entendiendo por derecho al trabajo, ¿ya? Y que tenemos que hacer estas distinciones. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el derecho al trabajo tiene un objetivo en particular, que no es regular o garantizar derechos para todas las partes, sino que para los derechos, el carácter, ¿no es cierto?, protector que tiene para los trabajadores por esta relación desigual que nace, ¿no es cierto?, producto de la subordinación que una parte tiene respecto de la otra, que tiene que ser entre privados. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que aquí lo que estamos hablando es una relación entre particulares y que cuando una de las partes es el sector público, en principio, entonces ya no se aplica el derecho del trabajo, sino que se aplica el derecho administrativo o alguna otra rama del derecho público, pero que como todas las cosas, ¿no es cierto?, y como la típica frase que siempre ocupamos, pero vamos a tener que distinguir. Ya vamos a ver que, de nuevo, hay casos que nos va a quedar súper claro que es derecho administrativo, pero vamos a ver también que hay una área gris que van a quedar como al medio y que vamos a ver que a veces pueden ser laborales y a veces pueden ser administrativos, ¿ya? Como en todas las cosas. Por eso les ponía ahí qué pasa con el trabajo del sector público. Vamos a ver que, claro, que la regla general es que si es sector público, fuera. Pero hay casos, ¿no es cierto?, que quedan un poquito más al medio, que también vamos a revisar en su oportunidad, pero que el Estado sí también, ¿no es cierto?, interactúa, ¿no es cierto?, y tiene un rol en esta regulación. ¿A través de qué? A través de, ¿no es cierto?, la regulación que tiene que dar, y que por eso, ¿no es cierto?, veíamos a propósito del concepto que realizamos hace un ratito, que el Estado, ¿no es cierto?, interviene regulando, y también, ¿no es cierto?, por eso, que también tenía que ver un poco con lo que decía el texto, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que intervenir para que el derecho al trabajo pueda cumplir sus funciones y pueda garantizar, ¿no es cierto?, todas estas cosas que estamos conversando, sin perjuicio de lo cual también vamos a ver que los particulares, las partes también pueden regular algunos aspectos de su relación jurídica. ¿Ya? Así que también, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo interactúa la regulación particular y la regulación desde el Estado. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, que el contenido o las normas o las fuentes, ¿no es cierto?, que vamos a revisar deben tender a proteger al trabajador como parte, ¿no es cierto?, de la relación de trabajo. Ya vimos algunos ejemplos según estas preguntas que hicieron así, muy al azar, pero ya vemos, ¿no es cierto?, que no siempre se consigue, que ese es otro tema, ¿cierto? Uno dice el derecho al trabajo está para proteger a los trabajadores, pero ya a propósito de las dos cosas que preguntaban, decían, bueno, parece que no siempre resulta porque existen las normas, pero finalmente no siempre favorecen a los trabajadores, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que ser capaces de analizar y distinguir, ¿no es cierto?, y ver si efectivamente se protege o no se protege a los trabajadores, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, y para cerrar con estas cuestiones más generales, ya empezar a meternos de lleno a la materia, solamente, ¿no es cierto?, para cerrar y para conceptualizar este derecho al trabajo como disciplina jurídica distinta, reforzar algunas ideas que tienen que ver con sus características, con sus particularidades. Es decir, mire, con todo lo que ya hemos hablado, ya tenemos más o menos clara que es un derecho diferente, que tiene objetivos diferentes, y que, insisto, ¿por qué es tan importante que quede esto claro? Porque si nosotros entendemos esto, nos va a permitir después entender las particularidades que hay que tener en cuenta para razonar, para resolver problemas respecto de
¿ya? Y ver que esto no es al azar, ¿no es cierto? Que esto tiene una lógica diferente. Y acá, ¿no es cierto?, hay algunas cosas que nosotros identificamos como características que también nos van a permitir tener más clara esta idea, y solamente comentársela rápidamente. ¿Cuáles son las características que tiene el derecho del trabajo como disciplina jurídica, como concepto? Primero, que es una disciplina relativamente nueva. De hecho, ¿no es cierto?, y también ahí alguien lo comentaba, el nacimiento del derecho al trabajo se vincula también con un proceso histórico que fue el de la Revolución Industrial, que si se acuerdan, ¿no es cierto?, es como más o menos 1800, la segunda parte del 1800, incluso principio de 1900 en algunos países. Por lo tanto, claro, usted dice, sí, igual tiene más de 100 años. Sí, pero comparado con otras disciplinas jurídicas, es mucho más nueva, ¿no es cierto? Si uno la compara con derecho civil, ¿no es cierto? Uno dice, claro, ¿y por qué es relativamente nueva? Si uno dice, a ver, pero es porque antes no se le había ocurrido regular esto, porque si ustedes se fijan, el trabajo propiamente tal ha existido siempre, ¿ya? ¿Por qué, no es cierto?, se marca un antes y un después desde ese momento histórico? Y vamos a ver precisamente, ¿no es cierto?, que el punto de inflexión para el nacimiento del derecho al trabajo, el que origina esta necesidad del Estado de intervenir y de regular este tipo de relaciones, tiene que ver precisamente por cambios económicos, cambios históricos en cuanto a la forma a través de la cual se realizaba el trabajo, ¿ya? Que eso, ¿no es cierto?, ese punto de inflexión lo marca la Revolución Industrial. No porque antes no existiera el trabajo, sino porque antes el trabajo se realizaba de una forma diferente, que no necesitaba o no hacía necesaria una regulación particular con este objetivo como la que nosotros vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere con que es relativamente nueva, y a eso también se refiere con que vamos a revisar, ¿no es cierto?, el origen histórico, para también ir entendiendo por qué en cierto momento de la historia se dan todos los factores necesarios para que se cree el derecho al trabajo, y también para explicar, ¿no es cierto?, su origen y su contenido, ¿ya? Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, indicar, ¿no es cierto?, que es un derecho autónomo, en el sentido de que podemos distinguir tanto fuentes como principios diferentes, que solamente se aplican en materia de derecho al trabajo. ¿Y qué tiene que ver con el sistema de fuentes? Que ya vimos, ¿no es cierto?, que es uno de los temas que vamos a ver en esta primera unidad, porque vamos a ver que respecto a las fuentes hay dos particularidades respecto al derecho al trabajo. Una que tiene, ¿no es cierto?, una ordenación diferente. Vamos a ver que la forma de aplicar las fuentes en materia laboral es diferente que en otras disciplinas jurídicas. Vamos a ver ahí cómo funciona, y que precisamente se explica por esta particularidad que tiene este derecho, y también porque en derecho al trabajo hay fuentes distintas. Vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a ver la Constitución, la ley, los tratados internacionales, que es lo que probablemente ven en casi todas las otras áreas, pero vamos a ver que en materia laboral hay fuentes diferentes que no se aplican en otras disciplinas jurídicas, ¿ya? Y que precisamente tiene que ver con lo que conversábamos recién respecto a las organizaciones de trabajadores, que en materia laboral existe una fuente que son los instrumentos colectivos, que no se replican en ninguna otra disciplina jurídica. Por lo tanto, uno puede decir, mira, acá tenemos fuentes propias, ¿ya?, que vamos a ver en su momento cómo funciona, etc. Y también respecto a principios, ¿ya? Porque, bueno, ya dijimos acá, el derecho al trabajo se rige por un objetivo particular, que está declarado, ¿no es cierto?, que sabemos cuál es, no, aquí no estamos escondiendo nada, es proteger al trabajador, porque el trabajador es la parte que está en desigualdad de condiciones. Y en base a eso, entonces, el razonamiento del derecho es distinto. La forma de armar las piezas para poder resolver un problema es diferente, ¿ya? Porque aquí no estamos partiendo de la base, por ejemplo, como en derecho privado, que rige el principio de la autonomía de la voluntad, donde uno dice, a ver, lo que las partes quieren los obliga, y mientras no haya vicio, tendrán que hacerlo, y si ya se obligaron, tendrán que asumir el costo. Acá nosotros estamos partiendo de la base en que esa situación es diferente, que acá los particulares no están en igualdad de condiciones, que hay, ¿no es cierto?, todos estos factores externos que vemos cómo influyen finalmente en la regulación. Entonces, tiene otros elementos que son relevantes, y por lo mismo hay principios diferentes que nos van a permitir también entender mejor cómo resolver y cómo aplicar las fuentes, ¿ya? Una tercera característica, que es lo que hemos estado conversando este último rato, ¿no es cierto?, que es un derecho dinámico, un derecho de rápida evolución, y que por lo mismo, ¿no es cierto?, también es más inestable.
que precisamente lo que conversábamos recién, ¿no es cierto? Cuando decían, bueno, si siguiera regulando los mismos casos de trabajo de hace 100 años atrás, no tendría ningún sentido porque esos problemas ya están resueltos o porque esos trabajos ya no tienen mayor impacto en nuestra sociedad. Entonces, el derecho tiene que irse actualizando y por lo mismo, ¿no es cierto?, tiene este carácter inestable en el buen sentido, en cuanto a que, ¿no es cierto?, instituciones que en algún momento se regularon de cierta forma, bueno, después ya eso no nos sirve y hay que regularlo de una forma diferente. ¿Para qué? Para enfrentar los problemas, ¿no es cierto?, que producto de los cambios económicos, producto de los cambios sociales, históricos, etcétera, van moldeando cómo se realiza el trabajo, ¿ya? Y eso es una característica del derecho, y que también, ¿no es cierto?, lo que yo les decía en la clase pasada, eso hace que esto sea dinámico, que también sea más entretenido, porque aquí nada está resuelto, siempre hay nuevos desafíos, siempre el derecho al trabajo siempre está en crisis, siempre hay que resolver algo, siempre estamos atrasados para resolver algo que ya es urgente, y eso es lo que también lo hace, creo yo, muy interesante y muy dinámico, ¿no es cierto?, para estudiar y para entenderlo. Una cuarta característica que también es relevante para poder entender su sentido, ¿no es cierto?, es este carácter finalista, ¿no es cierto?, que tiene una finalidad en particular, es para lograr este objetivo, ya no otro, es para lograr la protección de los trabajadores, y que también, ¿no es cierto?, como una última característica que también está indicada y que también lo conversamos a propósito del texto, esta tendencia a la universalización, ¿no es cierto?, cuando decíamos, hablar de la mundialización y decir, bueno, es que esto no es un problema local, no es que en Chile estamos con problemas laborales por tema de la pandemia, esto es algo global. Lo que va a depender, ¿no es cierto?, lo que va a variar es cómo cada país enfrenta esta situación, pero el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, excede, ¿no es cierto?, a la frontera, si se quiere, tanto en un sentido literal como no. Hoy día con la globalización, ¿no es cierto?, uno puede estar trabajando, bueno, imagínense, yo estoy acá en Santiago y ustedes a lo mejor no están acá y uno puede estar trabajando igual, y así, ¿no es cierto?, gente que antes trabajaba en otro país que puede estar, ¿no es cierto?, a distancia, es decir, traspasa la frontera, y por lo tanto, ¿no es cierto?, también hoy día hay toda un desarrollo de lo que se denomina como derecho internacional del trabajo, ¿ya? Y que nosotros vamos a estudiar también, sobre todo a propósito del estudio de las fuentes, cuando veamos los tratados internacionales, y en particular la acción y funciones de la Organización Internacional del Trabajo, que seguramente la han escuchado nombrar, la OIT, y que vamos a ver también cuál es el rol que cumple hoy día en materia laboral en los distintos países, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos harta información, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan con estas características, uno ya le va quedando más claro que aquí estamos hablando de un derecho que tiene estas particularidades que nos van a permitir, ¿no es cierto?, entender lo que viene, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda hasta acá, si se va entendiendo esta idea, esto ya todo lo habíamos conversado, esto solamente va a tener ordenadito todo el cuaderno. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Y entonces, para cerrar esta primera parte, ¿no es cierto?, ya con todo esto que hemos revisado, uno ya más o menos tiene claro de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho al trabajo desde el punto de vista conceptual solamente, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que no es cualquier trabajo el que se protege, sino que es un trabajo que tiene que tener ciertas características, que ya decíamos, ¿no es cierto?, y está señalado acá, la dependencia o subordinación, que es el elemento que se señala en el Código del Trabajo chileno, y que también a ellos les ponían, ¿no es cierto?, la legitimidad a propósito de lo que preguntaban delante y que decían, bueno, ¿qué significa esto? Y ahí decíamos, bueno, es que acá no se habla de ajenidad propiamente tal, sino que se entiende, ¿no es cierto?, subsumido en el concepto de dependencia. Pero, ¿no es cierto?, ya sabemos, independiente de que no sabemos que el concepto de dependencia todavía no lo hemos estudiado, no sabemos bien en qué consiste, pero ya sabemos que el trabajo, para que sea objeto de estudio, tiene que tener esta característica, no puede ser cualquier trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se protege entonces? A los trabajadores, ¿no es cierto?, que están en una situación de desigualdad frente al poder que detenta el empleador en esta relación. ¿Y cómo se protege? Bueno, ahí está la gran pregunta, pues, ¿cómo protegemos, ¿no es cierto?, a los trabajadores en esta situación que además, como decíamos, va cambiando, se va transformando, va, ¿no es cierto?, teniendo que actualizarse a las nuevas condiciones, a los nuevos desafíos? Por lo tanto, tiene, ¿no es cierto?, todos estos elementos que nos van ayudando a perfilar qué es lo que estamos acá estudiando, ¿ya? Así que con estas ideas vamos a dejar cerrado, ¿no es cierto?, la idea de
concepto y características para entender, ¿no es cierto?, de qué se trata el derecho al trabajo. Y, ¿no es cierto?, aquí solamente algunas ideas, ¿no es cierto?, de que si bien el derecho del trabajo se distingue claramente de otras disciplinas jurídicas por estas particularidades que estamos revisando, eso no significa que no se conecte con otras disciplinas, es decir, que no es una disciplina aislada. Y de hecho vamos a ir viendo, acá hay algunos ejemplos, de que en muchos casos sí vamos a tener que recurrir a otras disciplinas jurídicas para poder explicar o entender algunas instituciones laborales. ¿Ya? Por ejemplo, del derecho administrativo, que ya acabamos de señalar, ¿no es cierto?, que vamos a ver que hay algunos casos en los cuales áreas grises, ¿no es cierto?, donde el derecho al trabajo no está tan claro si se aplica o laboral o administrativo, por ejemplo, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, el caso de los trabajadores honorarios, ahí vamos a meternos un poquito sobre ese tema, y en otras áreas también, por ejemplo, vamos a meternos con derecho constitucional cuando damos fuentes, vamos a estudiar la Constitución y los tratados, y los derechos, sobre todo en la aplicación de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, que también es todo un área que tiene mucha importancia en la forma a través de la cual se desarrolla el trabajo. También derecho civil, cuando veamos las reglas de contratación laboral, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se estructura el contrato, cómo se redacta un contrato, así que también vamos a involucrarnos con eso. En derecho comercial también, cuando veamos, por ejemplo, las formas de organización empresarial, que ahí también hay un tema. Y, por ejemplo, también en procesal, cuando veamos alguna de las normas, ¿no es cierto?, sobre judicatura, acciones que se pueden realizar en materia laboral, derecho penal, porque también vamos a ver que hay algunas infracciones que, en el caso de que cumplan con los requisitos penales, también, ¿no es cierto?, se aplicará a esa disciplina, y con la seguridad social, sobre todo en lo referente a remuneraciones, cotizaciones, descuentos, que ahí también vamos a ver que hay una relación desde este punto de vista, ¿ya? Entonces, la idea es que si bien es una disciplina jurídica independiente que tiene sus características propias, no significa que no necesite o que no se nutra de otras disciplinas para poder, ¿no es cierto?, completar o realizar alguna, o profundizar, ¿no es cierto?, en algunas instituciones de esta área, ¿ya? Así que eso respecto al concepto, características y relaciones con otras áreas. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esto, insisto, esto es clase 1, partiendo, ¿no es cierto?, con la materia. Muy general, pero creo que han salido hartas cosas interesantes hoy día, así que espero que haya ido quedando todo claro. No sé si hay alguna duda, alguna consulta en particular. No, profe. ¿Todo clarito? Ya. Entonces, para no pasarnos de la hora y ser muy respetuoso con los tiempos, vamos a quedar hasta acá. Y nos vemos entonces el próximo martes. Para el martes yo les voy a dejar otra lectura para que la revisen. Y el martes vamos a empezar a revisar evolución histórica, ya que también algo adelantamos hoy día. Así que les voy a dejar ese texto para que lo puedan revisar y lo comentamos también en la clase del martes, ¿ya? Así que eso, cuídense, ánimo, ya viene el fin de semana, así que llegan a poder descansar un poquito, esperemos, y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Así que voy a parar aquí y nos vemos el próximo martes entonces. Que estén muy bien, cuídense, chau, chau. Chao, profe. Profe, Profe, gracias. gracias. Ah, profe, que esté bien. Gracias, igual. Chau, chau.